Praxis y sentipensares de la pedagogía crítica latinoamericana. Hablar de la praxis y los sentipensares en la pedagogía crítica latinoamericana no es abordar una teoría distante. Es hacer una parada reflexiva en nuestro propio andar docente y comunitario, en nuestras dinámicas cotidianas, en los territorios que habitamos y en las aulas que dinamizamos. La educación no ocurre en el vacío, ocurre en cuerpos, en identidades, en historia y en geografías diversas. Desde las ecologías del saber pedagógico nos encontramos ante el desafío ético y político de desaprender viejos dogmas para construir mediaciones donde el conocimiento no se imponga, sino que circule, dialogue y transforme. Desde las prácticas coloniales y neocoloniales, cuando miramos con lente crítico nuestro contexto educativo, es imposible ignorar la persistencia de prácticas coloniales y neocoloniales que continúan invisibilizando la riqueza de nuestros territorios. En primer lugar, enfrentamos la colonialidad del saber, esa hegemonía eurocéntrica que jerarquiza el conocimiento, otorgándole estatus de verdad universal a marcos teóricos ajenos, mientras margina la sabiduría popular, campesina, étnica y comunitaria. En segundo lugar, pervive la pedagogía bancaria y unidireccional, donde el espacio de aprendizaje se asume como una transmisión vertical y el estudiantado es visto como un sujeto pasivo. Y en tercer lugar, nos encontramos con la homogenización curricular y evaluativa, una estandarización rígida que desconoce los ritmos singulares, las diversas formas de aprender y las barreras contextuales de nuestras comunidades. Dentro de las propuestas de emancipación y descolonización, para superar estas lógicas de exclusión y avanzar hacia una auténtica descolonización del saber, formulamos 3 apuestas pedagógicas fundamentadas desde la praxis territorial. La primera apuesta es la activación de la ecología de saberes y las didácticas sentipensantes. Proponemos trascender la fragmentación entre razón y emoción a través de metodologías participativas como las cartografías sociales, la sistematización de experiencias y los relatos de vida. Abrimos el aula al diálogo horizontal. No se trata de sustituir el conocimiento académico, sino de ponerlo a conversar en condiciones de dignidad con la memoria colectiva y la praxis de los territorios. Como segunda apuesta están las mediaciones pedagógicas desde la interculturalidad crítica y el grupo. Concebimos la inclusión no como una asimilación del orden, sino como el reconocimiento pleno de la diversidad humana. Al articular el diseño universal para el aprendizaje con los marcos de la educación inclusiva e intercultural, garantizamos multiplicidad de formas de representación, expresión y motivación, eliminando las barreras que históricamente han limitado la participación activa en el aprendizaje. Dentro de la tercera apuesta están las redes de investigación, acción participativa, IAP y trabajo en red, inspirados en la tradición de Orlando Fals Borda y las redes de maestras y maestros en educación popular. Planteamos que los proyectos pedagógicos deben nacer de la problematización de la realidad local. Aprender implica investigar para transformar, tejiendo alianzas entre la escuela, la universidad y la comunidad para dar respuestas concretas a las necesidades de nuestro entorno. Sentipensar la educación desde América Latina significa asumir que no enseñamos contenidos aislados, mediamos procesos de vida. La pedagogía crítica no es una receta metodológica, es una postura ética frente a la realidad.
Cuando el aula se convierte en un ecosistema de saberes compartidos donde la escucha, la empatía y el rigor conceptual se encuentran, la educación deja de ser un instrumento de reproducción para transformarse en un espacio de liberación, justicia social y esperanza compartida. Muchas gracias. Mi nombre es María Luisa Osa. Barreras de acceso. Como señala García Lascano, 2025, el dúo funciona como una herramienta pedagógica que potencia la participación, permitiendo que el estudiante sea el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Si aterrizamos esto en mi contexto cercano, la formación de trabajadores sociales en Popayán, el diagnóstico nos ha revelado que la principal barrera es la inflexibilidad de los contenidos. Mi propuesta como docente es integrar laboratorios de innovación donde el diálogo de saberes sea el centro, proponer acciones basadas en el DUA. Significa que, por ejemplo, un estudiante pueda demostrar su competencia profesional a través de una cartografía social digital o un podcast, validando su identidad y su territorio. El reto es grande, pero la meta es una educación que sea culturalmente significativa. Finalizo este recorrido convencida de que la inclusión no es un destino, es una praxis política que requiere sentipensar el territorio. Este ejercicio de construir mi portafolio me ha permitido entender que diseñar para la diversidad es, en esencia, diseñar para la esperanza. Muchas gracias por acompañarme en este proceso de transformación docente.